Resumen imposible. Un intento de ordenar las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Bien, ahí va, 2 de la tarde, 34 minutos, y mientras ustedes nos dejan un like, un comentario, se suscriben, le dan a la campanita y todas esas cosas que ya saben ustedes, que hace que el algoritmo le ofrezca este contenido a más gente, nosotros vamos arrancando tratando de contar un poco, que fue resumiendo lo imposible, claramente, como su nombre lo indica, lo que pasó en las últimas horas, que fue un montón, que fue un golpazo, seguramente para todos ustedes y para todos nosotros también, claramente, como lo venimos contando, y donde tratamos de evadirnos un poquitito al comienzo, pero ahora es inevitable hablar de la realidad. Reforma laboral. Vamos a ver de qué se trata esto. Pacto de la casta, el desafío de Milei. Esto es básicamente de lo que está compuesto este resumen imposible del día de hoy. Difícil escapar a todo lo que sucedió en las últimas horas. Para quienes nos cuidamos incluso hasta la madrugada muy tarde. Me acosté muy tarde yo, pero porque me da la sensación, no lo podía alargar, no podía alargar, porque en algún punto dije... Tenía un mínimo de esperanza que, aunque sea algunos de los, no digo de los artículos porque se votó por títulos, pero que algunos de los títulos por lo menos se le dieran un poco más de pelea. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, del estatuto de periodista, donde incluso hubo gente que se lloró todo de ahí en algunas bancas y finalmente, bueno, no pasó nada. Con el tema del FAL, nosotros también veníamos hablando de este fondo de indemnización. La plata de los jubilados. Exactamente, que, bueno, en las últimas horas teníamos conocimiento de que había algunos legisladores, algunos diputados sobre todo, que estaban subrayando, digamos, este punto como uno de los más conflictivos, y había, digamos, como un mínimo de esperanza de que eso, digamos, por lo menos se pudiera revertir. Ya, digamos, nadie creía, o por lo menos yo no creía, y nosotros lo venimos hablando, que esto hubiera podido tener algún otro tipo de resolución. Sabíamos que iba a salir, pero que por ahí se le podía dar un poco más de pelea. En algunos aspectos, pero bueno, no ocurrió, no ocurrió. Así que vamos a repasar un poquitito lo que pasó. El gobierno finalmente logró el dictamen, además en el Senado, porque esta es la información de las últimas horas, ya se votó en diputados claramente ayer a la madrugada, en general y en particular, porque había alguna modificación, se pasa al Senado, se aceleraron todos los tiempos, claramente. De hecho, se había convocado a reunión de comisión antes de que estuviera el resultado de la votación en diputados. Lo que todo el mundo decía es una ilegalidad, pero bueno, ya a esta altura del partido. Y ahora están con el objetivo de llegar antes de principios de marzo, ¿no? Sí. Con todo atado, el moño puesto. Exactamente, porque, digamos, la idea es que esto lo pueda mostrar Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias como uno de los triunfos. No va a ser el único, claramente, porque, digamos, ya ahora vamos a ver y vamos a repasar. Hay un montón de cosas, digamos, ya va a haber sesión donde va a estar también tratándose la ley de glaciares, la ley penal juvenil, es decir, hay un montón de cosas, ¿no? El acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, es decir, va a haber varias cosas, y después, si tenemos tiempo hoy, particularmente vamos a estar hablando de lo que pasa con la ley de financiamiento universitario, que no se está cumpliendo, y qué es lo que sucedió en las últimas horas con la posibilidad ya ingresó un nuevo proyecto para reemplazar el que no se está cumpliendo en relación a la ley de financiamiento universitario. Bueno, volvemos al tema del Senado. Finalmente esta mañana se logró muy rápidamente dictamen en el Senado. Va a buscar aprobarla el próximo viernes. Entonces, Patricia Bullrich dijo que espera llegar entonces al 1 de marzo con los proyectos aprobados. El jueves tratamos la ley penal juvenil, porque va a haber dos sesiones en paralelo, prácticamente, una el jueves y otra el viernes, porque es mucho. Entonces, finalmente la desdoblaron. Va a haber una el jueves y el viernes finalmente la modernización laboral. Vamos a escucharla.
Patricia, usted tiene que cumplir una semana. El viernes. Ah, el viernes. El viernes laboral. El jueves penal juvenil. Mercosur también tenemos que votar, así que tenemos una agenda importante. Es decir, ¿llegan al 1 de marzo con todo aprobado? Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido de grupos, digamos, reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que el país se reforme y aportar, porque ha tenido aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales, y bueno, hemos llegado con esta capacidad de construcción democrática a esta ley. Senadora, ven que... Bueno, y por otra parte, está en su mejor momento. Exultante, sí. Patricia Bullrich. El país que siempre quiso, ¿no? Y bueno, finalmente logró hacer lo que, digamos, era el sueño húmedo de Patricia Bullrich. En muchos aspectos sí. Lo intentó ella misma, incluso, desde hace mucho tiempo que lo viene intentando. Sí, no, ya lo entendimos, Patricia, ya lo entendimos. Bueno, otra cosa que dijo Patricia Bullrich, que esta ley no tuvo ni comas. Cuando hablan de coimas o quieren dar a entender de que hubo coimas que quisieron torcer voluntades en ese sentido. Ya lo intentaron, lo vienen intentando desde el año 2000, lo intentaron en ese momento, luego lo intentaron cada vez que hay una ley que ellos no la pueden ganar por los votos, intentan dos mecanismos: decir que esa ley tuvo coimas y decir que nos vamos en helicóptero. Esta ley no tuvo coimas, es todo mentira, son inventos de aquellos que tienen, lamentablemente, para el país, una fórmula presidencial que fue condenada, Vudú y Cristina Fernández de Kirchner. Y en segundo lugar, dicen que nos vamos en helicóptero. Y saben perfectamente que este gobierno ha ganado las elecciones y ha logrado algo muy importante, que es lograr la estabilidad que hoy los argentinos defienden con tanta fuerza. Coimas, el furcio. Sí. Bueno, suerte con eso. Hubo de todo. Yo escuché un poco de Se dijo el pase. De todo, ¿no? No. Y además digo que claramente hay algo un poco... Nosotros lo venimos contando, bueno, no sé si contando, pero sí lo venimos charlando entre nosotros. Hoy a la mañana escuché un poco también el pase de Roberto y todos los chicos. Y la verdad es que hay algunas cosas que son llamativas. Y que son difíciles de entender. Son difíciles de entender. Porque después hay que explicarlo también, a la gente de tu provincia, a aquellos que te votaron, con cierta visión, digamos, cierto marco de gestión. Sí. Y que de repente se encuentran con un aliado del gobierno. Sí, claramente, pero digamos, en un principio nosotros un poco decíamos, bueno, se abrió la billetera, digamos, el Ejecutivo abre la billetera, digamos, en esto de los ATNs y de prometer algunas obras de infraestructura, etcétera, pero esto ya va mucho más allá de este primer análisis que nosotros hacíamos en relación a la discrecionalidad de la guita que le puede entregar a una provincia sí y a otra provincia no. Da la sensación de que hay algo más ahí atrás y por eso les decía, esta mañana escuchaba como con Roberto junto con el resto de los periodistas de la casa hablaban al respecto y bueno, finalmente algo de eso anda dando vueltas. Por supuesto que por ahora no hay información concreta como para poder dar en relación a eso, pero hay muchas suspicacias dando vueltas alrededor. Habló en realidad Patricia Bullrich porque se lo preguntó ahí a la salida del Congreso, los periodistas, en algún momento sale el tema de los despedidos de FATE y de la cantidad de empresas que están cerrando y ella lo que dice básicamente que es... la filosofía que tiene este gobierno, digamos, o la narrativa que intenta imponer el Ejecutivo, que es verdad, va a haber muchas empresas que van a cerrar, pero por el otro lado va a haber otras que van a abrir. Vamos a escuchar. Acaba de cerrar FATE, se perdieron casi 1000 puestos de trabajo, viene siendo una tendencia, va a cerrar una avícola por la importación de pollos de Brasil también. Hay una baja en la tasa de desempleo, lo pueden mirar en las cifras del INDEC, bajó del 7,6 al 7,1 y ahora estamos en el 6,6. Así que pueden desaparecer. ¿Por qué no aceptaron modificaciones? Pueden desaparecer. Pueden desaparecer algunas empresas, pero nacen otras. Sí. Y el empleo en su totalidad,
hoy ha bajado en la Argentina. Y también ha bajado la pobreza. Muchísimas gracias. Bueno, el país del gobierno, ¿no? Del oficialismo. Además, todo junto te lo tiro. Bajó la desocupación, bajó la pobreza. Bueno, hay que decir, hay que volver a poner esta cifra que ya creo que a esta altura todos más o menos sabemos que son más de 20.000 empresas desde que asume el gobierno de Javier Milei que cerraron en neto. O sea, no es que entre las que cerraron y las que abrieron queda, digamos, en la ecuación 20.000 empresas cerradas. Y más de 300.000 puestos destruidos. Sí. O sea, lo decimos nosotros, pero lo dice también la realidad, lo dicen las cifras, se sabe, todos los analistas, economistas especializados en la cuestión productiva, de desarrollo, lo vienen remarcando. No es porque cierra una fábrica en un lugar que se vuelve a abrir una empresa en otro. No es así, no funciona. Primero que no es tan sencillo en cuanto a capacitación, en cuanto a un montón de cosas, pero además aquellos sectores más pujantes en la Argentina que podrían eventualmente generar empleos, no llegan ni siquiera a generar esa cantidad de empleo. Sí, que es más digamos, la industria extractivista, claro. digamos, por ese lado. Es verdad. Sí, leía el otro día que, digamos, uno de los emprendimientos, digamos, de los negocios que se pretenden hacer, de las inversiones que hay en una de las provincias del norte, que es una de las más grandes, va a emplear 400, digamos, como máximo 400 empleados. Que vos decís, bueno, es un gran número, pero nosotros nos acabamos de contar que antes de ayer echaron a 1.000 tipos por el cierre de FATE. Entonces, digamos, y solamente eso, sin contar las más de 22.000 empresas que contamos que cerraron y 300.000 personas que quedaron sin empleo. Y esta es la foto en presente, Gaby, pero además es muy importante tomar en cuenta que la destrucción hoy de la capacidad productiva también impacta sobre la capacidad que va a tener el país en generar más empleos. Es una destrucción, quiero decir, no solamente con consecuencias en presentes, que son las fotos que venimos trayendo a esta mesa todos los días, las fotos de empresas que cierran, de industria que tienen que bajar la persiana, de familias que se encuentran sin laburo y tienen que abrir el lavadero improvisado en el patio de la fábrica para poder sostener a su familia. Esto que está pasando en presente también va a tener sus consecuencias sobre la matriz económica, la capacidad productiva y de generar empleos durante muchos años. Sí, ni hablar de la precarización que esto significa para quienes vayan a buscar empleo, ¿no? De acá en adelante. Vamos a seguir con el recorrido de algunas de las cosas que pasaron. Decíamos, lo mencionábamos, el Senado había convocado a tratar la reforma laboral antes de que lo apruebe diputados y claro, hubo reacciones en el peronismo porque evidentemente esto hay algo demasiado amañado y que se da de bruces con la institucionalidad. Pese a que el proyecto de reforma laboral no tenía todavía la aprobación en diputados, el oficialismo se apuró muchísimo en convocar al plenario de comisiones en el Senado para hoy a la mañana con la intención de sacarlo muy rápidamente el despacho y poder cumplir con, ahora sí, el reglamento que son los 7 días que exigen para llevarlo al recinto. Por eso, dos cosas. Se estiró un día más la extensión de las extraordinarias. Antes era hasta el 27, se extiende un día más, 28, que cae sábado, pero no importa, para que primero se puedan cumplir esos plazos institucionales y el dictamen sí o sí tenía que salir hoy para que se cumplan exactamente los 7 días. Así que el viernes que viene, por eso es que se hace finalmente la sesión en donde se va a terminar de aprobar esta ley con la modificación que va al Senado. El bloque de José Mayans calificó la convocatoria como antirreglamentaria y denunció en ese sentido un quiebre institucional. Mayans dijo que el gobernador de Tucumán, que al gobernador de Tucumán le dieron una cifra superior a los 100.000 millones. Que puede ser alguna forma, ya que digo, porque la otra pregunta es, ¿y ahora que vuelve al Senado, hay algo más que se puede hacer? Mira, así como van las cosas, con el comportamiento que tienen algunos gobernadores, como el caso de Jaldo, como el caso de Jalil, que dicen, yo no voté la ley, pero le di cobro. Imagínate, le abrió la puerta para que te maten. Y la verdad que en el tema legislativo yo veo de que el gobierno ha cerrado con estos gobernadores, no sé
cuánto va a salir esto. Creo que a Jaldo le dieron una ayuda importante por ATN. Pero bueno, ese es el precio. ¿Cómo? ¿Cuánto puede ser? Porque acá jodemos con la rotonda, ¿no? Decimos, ¿cuánta rotonda va a haber en Tucumán, en Catamarca? ¿Cuántas rotondas? Bueno, hablan de una cifra superior a los 100.000 millones, ¿verdad? Así que bueno, para ayuda a su provincia. Hay otras provincias que les debe por concepto provisional, como el caso de mi provincia, le debe 400.000 millones. O sea, pero no es un esquema que le genere, digamos así, estabilidad y progreso a la provincia. Eso es lo más triste, ¿verdad? Sí. Negociando una ley como es la ley laboral argentina, realmente. Entonces, prácticamente consiguen con este tipo de arreglos una ley que es clave para el sistema social de la República Argentina. Ahora, este avasallamiento, usted... Bueno, por eso decíamos que, digamos, empieza a aparecer alguna información, en este caso, digamos, más puntualmente con el tema del reparto discrecional de los ATNs, y andan dando vueltas algunas otras que seguramente por ahí en algún momento, digamos, pueden tener un peso más importante, digamos, un peso periodístico, digamos, porque haya algún tipo de pruebas un poco más contundentes en relación a eso, pero hay que decir que obviamente hay cosas que no se terminan de entender si no se especula con que hay algo más por ahí detrás, más allá del reparto discrecional de estos ATNs. Vamos a ver qué dijo Juliana Di Tulio. Habló de Caputo en términos muy duros. Dijo, Caputo se va a chorear la guita de los futuros y actuales jubilados para pagarle la campaña a Milei. Eso es, digamos, la declaración que hace Juliana. Dice que le armaron la caja a Caputo para que haga la campaña, que saque de ahí la guita de los jubilados, o con la guita de los jubilados en todo caso, que se la va a chorear, y apuntó a la senadora de Unión por la Paz, y apuntó, digamos, al básicamente lo que nosotros veníamos contando de el FAL, ¿no? Digamos, como ese desvío de guita que debería ir al ANSES, va a ir a parar a este fondo rarísimo. A un negocio privado multimillonario. Que se la van a, digamos, no solamente se la van a timbiar, se la van a patinar, que seguramente la van a convertir en bonos, anda a saber en qué. Hay muchas especulaciones alrededor de eso, pero bueno, Juliana Di Tulio le agrega un puntito más, que es, además, esa guita la va a usar para la reelección de Milei. Dejen de mentirle a los trabajadores y trabajadoras. Le armaron la caja Caputo para que haga la campaña saque de ahí con la guita de los jubilados. Se la va a chorear. Se la va a chorear. La guita de los jubilados, de los futuros y de los actuales jubilados. ¿Saben por qué está congelado en 70.000 pesos el bono? ¿Y va a seguir congelado? Porque ese fondo lo que va a impedir es que le aumenten a los jubilados. Porque todo va a ser plata para pagarle la campaña a Milei. Bueno, ahí la escuchábamos a Juliana Di Tulio, decía, ella le da una vuelta más a esto, ¿no? De más allá de que per se ya se advierte que esto va a ser un desvío de la guita que le correspondería al ANSES, o sea, jubilados, futuros jubilados. Ella dice, bueno, va a haber parte de esa guita que se va a utilizar para la reelección de Javier Milei, por parte de Caputo, ¿no? Le doy la bienvenida ahora sí a Mati. Para Buenas, que compañeras. Se sume. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, perdón la demora. ¿Estamos bien? Bien. Necesitando que arranquen las clases. De alguna forma urgente. Bien. Y todavía medio impactados por lo de ayer, ¿no? Me imagino. Sí, ya lo hemos todos hablado. Dormimos poco, sí. Y estamos todos ahí atravesando. Llegué tarde, pero traje un amigo. En un rato se suma Fernando Rosso, analista político, periodista. Alguien a quien hemos citado esta semana por una muy buena nota que publicó en el Le Monde Diplomatique, para pensar, ¿no? Porque también el día después de semejante impacto político, estamos todos entre funar traidores y, mandar toda la mierda, ¿no? Una especie de... muy atravesados por la emotividad, pero vamos a tratar un rato con Fer. Capaz terminamos las puteadas también y recontracalientes, pero por lo menos Ojalá que no. Analizar qué viene, tratar de pensar algunas líneas de lo que viene hacia adelante, así que un rato lo sumamos a Fer Rosso. Estábamos con las novedades del Senado de hoy, ¿no? Sí, y bueno, vamos a ver qué dijo Mariano Recalde, bueno, porque veníamos contando, esto es parte de lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando de los senadores como Juliana Di Tulio. Esto tiene que ver con el dictamen que finalmente termina saliendo esta mañana del proyecto que vuelve, digamos, de diputados a Senado. Y en este caso lo tenemos a Mariano Recalde,
Recalde, que dijo que un peronista no puede votar nunca una ley de esta naturaleza. No tengo pruebas, un poco más o menos lo que estábamos charlando recién, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Algo raro pasó. Que no tengo pruebas, no tengo dudas de que algo raro pasó, porque de otra manera un peronista no puede votar nunca una ley de esta naturaleza. ¿Tal vez cambiaron de idea, senador? No creo. ¿Pero qué cambió, senador? ¿Para qué un peronista...? Y hay que preguntarle a ellos, por eso, hay que preguntarle a ellos. Es muy raro. ¿Pero lo ve raro? Absolutamente irregular. Absolutamente irregular. ¿Usted le achaca a los gobernadores haber sido...? Puede pensando bien, puede ser una negociación de un gobernador que necesita un ATN pedorro, además, para aliviar un poco la situación dramática que viven las provincias. Pero para mí eso no justifica tampoco entregar a los trabajadores. ¿Siente que es el peor momento del... Viene ahí la postura también de Recalde y lo que sucede desde ayer en el peronismo, que es el pase de facturas a traidores y demás. Hubo evidentemente un pacto de casta con apoyo de gobernadores y el gobierno ahora con la definición la semana que viene en el Senado de la reforma laboral. Lo vamos a sumar, damas y caballeros, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero o camarada, Fernando Rosso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Camarada. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir, No, ya sé cómo es lo de ustedes conmigo. ¿Cómo es? ¿Viste como esas parejas históricas, viste que no la llamas nunca, la pasas bien con otro, cuando se complica, viste, dice, che, ¿puedo charlar con vos que se aprobó la reforma laboral? Cuando se pudre. No sé cómo hacer. Cuando se pudren, llaman. Cuando se pudre y cuando dan ganas de pudrirla, ¿no? Nada, tenemos ganas de... Porque incluso antes de esto, te veníamos citando en esa nota que publicaste en el Le Monde, de qué escenario se abre, incluso más allá de la aprobación de la ley, ¿no? Bueno, el gobierno va a tener su ley. ¿Y ahora qué, no? Me gustaría profundizar en eso, pero antes preguntarte por lo de ayer, por lo que viste, por los últimos movimientos de la política. ¿Qué te parece? Vi una cosa horrible. La vimos todos. Vi una casta muy ensimismada en sus temas, muy con ganas de votar cosas malas, pero no sé con cuánta percepción de la realidad social que existe, que se expresó en el paro. Según informaciones de distintos lugares y distintas provincias, fue como el paro más fuerte de los 4 paros, este es el cuarto, digamos, de los paros generales que en la era Milei. Mucha gente con ganas de protestar, con parar, limitada por los límites de la convocatoria, ¿no? O sea, en donde, qué sé yo, izquierda o sectores combativos del sindicato hicieron lo posible para estar donde había que estar. Es una cosa rarísima, una semana marcha sin paro, la otra semana paro sin marcha. Entonces, frente a un ataque ya está caracterizado por todo el mundo, descomunal, histórico, que lo quisieron hacer desde Martínez de Dios hasta Videla. Sí, la avanzada es enorme, brutal. Claro, viste, hay mucha gente que te dice, ustedes te están exigiendo la CGT, paro, pero si no era por esto, con movilización y activo y con piquetes, ¿por qué es? Claro. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuando haya una guerra mundial? No sé, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, bueno, creo que ahí se puso un límite muy importante a una posible resistencia, que algunos te dicen, bueno, no, pero la gente, no sé si quería hacerlo o no. Hay que probar. Eso se prueba no con una encuesta, digamos, se prueba con política, ¿no? Veo un triunfo político del gobierno. Sí, sin duda. Es evidente. Y generalmente la narrativa de ellos funciona sobre cosas reales, ¿no? Quienes analizan estas derechas en todos lados piensan que no es solamente un discurso y un engaño de la cabeza, sino, bueno, hay 30% informales, o 35%, o 40%. Y hay mucha flexibilización de hecho en muchas empresas. Ya había una reforma laboral en la práctica desde hace tiempo, ¿no? Claro, no quieren hacer legal lo que era excepción generalizada, digamos. Sí, ¿no? Toda esa pauperización y esa fragilidad, institucionalizarla, hacer la ley. Yo hablaba con un compañero de Aguas Gaseosas, que ese sindicato se llama así, siempre se ríen porque tendría que decir la marca, y me decían, acá no se discute nada, acá ya está. Turno americano, 4x3, vacaciones, vamos viendo. 12 horas todos los días que le toca. Entonces es como que acá ya está. Eso se fue dejando pasar. Varias conducciones de los sindicatos cuando ganó Milei, bueno, así hicieron. Bueno, ustedes votaron la reforma laboral, ahora se joden cuando venga. No, que era más rechazo todavía, ¿no? Porque, bueno, me culpás a mí porque yo voté, o si supuestamente voté, qué sé yo, porque cómo sabés lo que voté yo. Sí. Entonces me parece que se apoyan esas dos cuestiones, precarización y una flexibilización laboral que había, y en una
muchos colaboracionistas que tenían ganas de colaborar y que obliga a pensar de cómo se hacen los armados políticos, digamos, quién tiene que respetar por lo que vota, digamos, como se lo enrostraban ayer por lo que lo votaron, digamos, ¿no? Cómo se rompe ese contrato inmediatamente. ¿Cuánto es democrático eso? Claro. Que vos hagas una campaña y después voy y voto lo que se me canta. ¿Y a quiénes están representando, en definitiva? También, claro, también. Entonces, ahora, eso a favor de ellos. A favor del gobierno. A favor del gobierno, claro. a favor del gobierno. Sí. Pensando en las contradicciones, una cosa es el papel y otra la vida. La ley y la vida real, ¿no? Y, claro. qué sé yo, si Silvina Giudici me vota que me tengo que morir, no me voy a morir, digamos, no, o sea, voy a hacer todo lo posible por seguir viviendo. Claro. Entonces me parece que si ellos quieren decretar, por decreto o por ley, que aparte las formas también, no todas las patadas, digamos, esta transformación debería haberse discutido en muchos lugares, etcétera. Que se termina el movimiento obrero, lo clausuramos mañana, no se va a terminar, se va a trasladar a otro terreno los enfrentamientos, y hay que probar cuando los docentes o los docentes le digan que le aumentan 5% y la inflación es del 20%, y paro no pueden hacer, ¿no lo hacen? ¿No lo van a hacer? ¿Qué va a pasar? Para hablar de un sector. ¿Qué va a pasar cuando te digan, no, las vacaciones no las tenés, etcétera? Me parece que yo decía ahí... Especialmente en algunos sectores de tradición más combativa o con delegados de base que no se van a ir a la casa cuando les digan, che, no, a partir de ahora banco de horas. También. O sectores que están acostumbrados a utilizar esas herramientas del movimiento sindical, te diría camioneros, te diría petroleros. Entonces me parece que ahí hay ¿Vos pensás que no es disciplinador esto, digamos, en ese sentido, digamos, pensando, el objetivo digamos... disciplinador. El objetivo disciplinador. Y vos pensás que están dadas las condiciones como para que, digamos, se resista a eso, porque yo tengo mis dudas. No lo puedo afirmar. Lo que no puedo es asegurar que esto va a pasar así nomás, digamos. ¿Por qué? Por la experiencia histórica. No lo hizo la dictadura militar blindada, no lo hizo Onganía. Lo hizo Menem, no lo hizo a su manera y tuvo que ser Menem, con sus características particulares. No lo hizo Macri. Entonces, ¿por qué? Basado en un consenso negativo por toda la experiencia anterior, en un cansancio de la sociedad argentina, estamos todos cansados en una pandemia, etcétera, etcétera, esto pasaría ahora, digamos, ¿no? No digo que no pase en algunos lugares, que no se aplique, que haya resistencia generalizada, lo que digo es que... si vos no estás hablando de un despertar social, como suelen algunos imaginar, ahora la sociedad se va a dar cuenta y no necesariamente. Se van a armar trincheras en las calles. Claro, pero es de esperar que haya tensiones. Es muy probable. Claro. Eso es muy probable. Y perdón, te agrego una cosita más, Ori, y ya te dejo. Hay una economía que ya está entrando en recesión, hay 20.000 empresas menos, hay 300.000 puestos de trabajo menos, hay ingresos que están quedando por abajo de la inflación, como se está mostrando. Hay una inflación que no se controla. Sí. Y hay también una disputa arriba. Lo de Madanes Quintanilla con Fate, que vino después de lo de Paolo Roca, habla de que tienen un acuerdo estratégico, sí, contra la clase obrera, todo. Ahora tienen diferencia con la hoja de ruta de Milei, y bueno... O sea, cruje por arriba también. Y un poco, la movida de Madanes, el día antes que se trate de la reforma laboral, o sea, yo no le quiero dar la razón al Gordán, ¿viste? Que tampoco, pero a veces la pega, ¿viste? Porque había que sumar 2 más 2 y creo que suma 2 más 2. Pero bueno, algún ruido lo quiso meter. Y generalmente digamos, la intervención posible del movimiento popular, si lo queremos llamar así, el movimiento obrero, también tiene que ver cuando no está tan cerrado todo arriba. Ni hablar de Trump. ¿No? Ni hablar de lo que pasa en Trump, que es el gran sostén de Milei. Entonces, yo cuando suceden estas cosas siempre me paro en decir, bueno, está bien, tragamos saliva, nos la dieron, perfecto, ¿dónde está la línea de falla? Porque para contarnos derrota están todos. Sí. Todo el mundo cuenta la derrota de lo que pasó. Entonces me parece que ahí... Sí, para contar derrotas y para ver quién es el culpable, quién es el responsable, que están, por supuesto. Y están los traidores, están los que colaboran. La CGT, la conducción de la CGT, la conferencia de prensa era como, no sé, volvés a Ulu Baldini, que te perdonamos todos los gritos, no sé, era penoso, desmoralizador desde ese punto. Y esa función la cumplen, por eso los sindicatos tienen que buscar nuevas representaciones. Donde hay nuevas representaciones distintas se resiste algo, por ejemplo, como FATE. Entonces me parece que ahí hay, o mismo la voz política de Miriam, en este caso hablo de mi corporación, también se destacó mucho por plantearle contundente, por decir las cosas como son,
Entonces me parece que, Miriam Sí. Bregman hablo, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que es contradictorio, porque uno va a decir, bueno, nosotros se avanza en una influencia política en este contexto, pero es parte de lo que sucede, ¿no? Entonces me parece que hay que pensar un primer movimiento y un inicio de una guerra prolongada que va a tener muchos episodios y que hay que prepararse para esos episodios, porque uno de los grandes puntos de esta gente es la desmoralización, ¿no? Sí. Que paraliza. Bueno, ese es un punto que en las últimas horas lo estuve pensando muchísimo, que es cómo salir del estado de impotencia, ¿no? Y de resignación en algunos casos. Y bueno, y también por estas horas un poco y bueno, ya fue, ya está. ¿Viste? Esta cosa medio de derrota, ¿no? Porque está entre sobre todo cuando ves el sistema político. Después cada uno con su vida y la gente y en sus vidas cotidianas hay mil realidades. Pero cuando uno mira la dirigencia, están los subordinados, están los impotentes, los que quieren, pero no pueden, no hay forma, no lo logran, lo que sea. Y los resignados también, ¿no? Y también están, y hay nombres específicos, pero también movimientos en las últimas semanas, los que dicen, che, esto hay que combatirlo. Ya está, no funciona de otra manera que combatiéndolo. ¿Qué es ser hoy, o cómo es ser hoy, opositor a este gobierno? Porque tampoco alcanza con... Está bien, son momentos, ¿no? Hoy es el día para algunas cosas, pero... qué barbaridad, qué gobierno de mierda, qué barbaridad. Me pasó a mí de que se vayan todos a la concha de su madre, lo puse en Instagram, un montón de gente, tengo que tener... ¿Así lo pusiste? Sí, que se vayan todos a la concha de su madre. ¿Viste? Ya con un nivel de Es que hartazgo. te harta. Ahora, 2:30 de la mañana ves eso Claro. y decís, no, bueno, listo. O sea, te sale eso. Te sale eso, pero bueno, una vez que pasa eso, decís, bueno, ¿qué es ser y cómo es ser hoy opositor a este gobierno? ¿De qué forma? Hay distintas maneras, me imagino, obviamente, Sí, pero ¿cómo imaginar dónde está también el punto de tensión ahí, no? A mí me da la impresión que es, digamos, tomando la magnitud del ataque, la magnitud de la respuesta, ¿no? Claro. La respuesta no puede ser solo política. A ver, vos le decís que, me ha pasado en otros lugares también con vos, Mati, que vos decís, esto hay que hacer una rebelión popular y te recortan, te dicen destituyente, etcétera, te atacan permanentemente eso. Pero esto no es democrático. Esto no es democrático. No es democrático en el sentido que se votó, entonces, acá actuaron un montón de poder, actuaron todos los estudios de abogados, ellos prepararon la reforma, abogados de empresas, ellos agregaron eso hizo que se pasaran de rosca, y después vuelvo sobre ese punto. Lo llevaron a las patadas al Senado, lo llevaron a las patadas. Ya inmediatamente todavía no se había aprobado en diputados, ya estaban preparando el dictamen del Senado para que puedan, para tener los tiempos, porque Milei necesita que cuando haga el discurso de apertura de las sesiones, diga, acá tengo estos éxitos, baja de imputabilidad y sobre todo reforma laboral, que es lo que no pudo mostrar Macri en su momento. Entonces me parece que frente a eso, la respuesta solo política en el sentido de discurso, si no es generando un movimiento en contra, que con los únicos métodos que tiene los trabajadores y las trabajadoras en los sectores populares, que es poniendo gente en la calle y paralizando las fábricas o las empresas, va a ser muy muy ¿no? Sí, ya no puede ser performática. Y no, La si oposición en general uno está a favor, si en general uno piensa que la política y la política parlamentaria, porque nosotros también intervenimos en política parlamentaria, tiene resultados cuando tiene una densidad atrás, si no generalmente puede ser un decorado o puede ser una vía de escape para el malestar, sino que tiene que tener densidad atrás. Bueno, la Argentina cambió con eso, toda la Argentina cambió siempre con ese tipo de movimientos y ahora es un momento para ese tipo de movimientos. Y el paro, con todos sus límites, vuelvo a insistir sobre eso, lo demostró. La gente paró, y no paró solo por la UTA y todo eso, no paró. Fábricas en Mendoza, en la zona norte, en Córdoba, pararon, o sea, como nunca, no sé, que querían parar. Sí, posiblemente de los 4 paros que se le hizo a Milei, este haya sido el de mayor acatamiento, ¿no? El más fuerte. Y no solo por el transporte, es cierto. En Salta, cuando vemos a todos los diputados salteños votando a favor de esta ley, y en Salta fue tremendo. El acatamiento al paro. Claro. Tremendo. Digamos, Toda ¿no? información que llega es de que fue muy fuerte. Ahora, también hay un punto, esto es un spoiler de un artículo que iba a publicar mañana, quería publicarlo hoy, pero se publica mañana, en términos de cuánto están emborrachados con sus triunfos parlamentarios y están pasándose de la raya, digamos, ¿no? Yo vuelvo siempre a la comparación de Macri y la reforma previsional. La reforma previsional se aprobó. Sí. Cuando se aprobó, hubo un movimiento grande, hubo las 14 toneladas, etcétera, pero mucha gente dice, bueno, pero se aprobó.
Pero se aprobó, hicimos de todo y se aprobó, no pudimos. A la noche vinieron los cacerolazos, después empezaron el verano, Mauricio Macri, la puta que te parió en las canchas, y después vino la crisis, la cascada de la crisis de 2018. Yo no creo que esto sea así porque el movimiento fue distinto. Fue contundente en su magnitud, en el paro, pero no fue activo. Entonces no se demuestra una resistencia inmediata, pero hubo algo del otro lado. Sí, la Alianza también aprobó su reforma laboral. Aprobaron. Sí. Y después empieza un desgaste social que está vinculado, también a que no hay otra cosa para mostrar, digamos, ¿no? ¿Por qué tienen tanta batalla cultural en el último, desde los Terian hasta todos los temas en los que tenemos que discutir? ¿Por qué, digamos? Porque no tienen otra cosa para mostrar. Cuando los ves con esa, es porque no hay resultados, excepto la no suba de la inflación tanto como era antes, digamos, ¿no? Que eso, ponele... El contraste con la inflación anterior, pero... Claro, ponele que hay sectores que lo siguen valorando, el dólar barato, gente que viaja, qué sé yo. Pero todo muy atado con alambre. En ese contexto, yo creo que ese es el contexto de la reforma laboral, el marco, digamos, ¿no? En el que van a decir, bueno, ahora no puedes parar. Ahora tenés que garantizarme el 75% de las clases todo el año. A los y las docentes que no dan más. Digamos, ¿no? Entonces me parece que es una reforma laboral que se prepara para un escenario de tensión, evidentemente, cuando una de las reformas más estructurales del proyecto es limitar el derecho a huelga, poder expulsar delegados de las fábricas, de alguna forma perseguir penalmente a cualquiera que se le ocurra que no pueda ingresar a una planta, no sé, lo de FATE, el caso de FATE. O sea, prohibir lo que pasó en FATE en estos días. Es también el gobierno preparándose, el gobierno, el sistema, sus patrones, en definitiva, los sponsors, preparándose para lo que es evidente que se viene, que es, de mínima, salvo algún milagro, una recesión que va a provocar, obviamente, que aumente la cantidad de despidos, que aumente el conflicto, y en todo caso, ahí es la pregunta si la ley aprobada sirve luego para disciplinar en la vida real de los trabajadores esas tensiones, ¿no? Yo creo que acá hay también una pata de la que no estamos hablando de forma explícita, pero que está siempre en ese escenario, que es un proyecto que necesita una pata represiva, que es la que desde hace meses, una represión a veces de, entre comillas, entiéndanme, pero de baja intensidad, que es fajar a los jubilados, que son 20 todos los miércoles, sin que haya una reacción masiva por parte de la sociedad de decir, no puede ser que dejemos a nuestros viejos en estas condiciones solos frente a ese cerco represivo. Yo cuando les escucho decir la reforma, no significa, aunque se apruebe, que se pueda llevar a la práctica. También pienso, sin lugar a dudas, seguramente así sea, y los argentinos además por su historia de resistencia y conquista de derechos, etcétera, va a resistir, pero lo que sí está logrando eventualmente con la aprobación de esa ley, o al menos a mí me parece, y te hago la pregunta, Fer, que es aumentar, incrementar de forma exponencial el costo de la resistencia. Claro. Porque no es lo mismo tener la ley que no tenerla. No, por supuesto. No. Digo, porque el Estado no deja de tener como el monopolio de la fuerza. Y las dos veces, la semana pasada, esta semana, impidieron en la Plaza del Congreso la foto de la masividad. No querían esa foto. Y lo lograron. Por ahora no tenemos que lamentar, digamos, en esos dos escenarios, una represión con desenlace fatal. Pero quiero decir, hay gente que parece estar dispuesta a eso y gente que emula mucho un modelo como el de Donald Trump, que no le tiembla el pulso cuando tiene que perseguir a su propia gente para que por otro lado pueda avanzar en su proyecto de sociedad. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. La pata, la tendencia autoritaria, en parte habla de que no es consensual esto, ¿no? Esto lo hablaba con un amigo el otro día, que es este gobierno. Yo que escribí un libro que se llama La hegemonía imposible y bueno, no le importa la hegemonía, no le importa nada, digamos. No le importa el consenso, le importa el triunfo, me decía él. No le importa el consenso. Se puede mostrar que ganó. Ahora, ¿qué quiere decir ganar? Y me viene bien el triunfo de Trump, porque efectivamente no dudó y tuvo Minnesota como respuesta, y tuvo Minneapolis, huelga, no sé hace cuánto. Una sociedad que supuestamente era la que no se movilizaba, la que no... Entonces, cuando se narran esas cosas, igual que lo que pasó en Francia en los años anteriores, yo digo, veamos también que generaron esta resistencia del otro lado. Después se dice, bueno, ¿para dónde llegó? Bueno, esa es una discusión política. Pero no nos digamos solamente que dicen represión y eso pasa. Y eso no, tampoco creo. También la semana pasada, lo que tuvo de interesante
es que, no sé, nunca se debatió tan profundo el problema de la clase trabajadora, del trabajo, de sus derechos, como se está debatiendo ahora cuando está empezando un enfrentamiento para ver quién gana en esto. Y ellos cometieron un error porque siempre hacen unas de más, porque se engolosinan, que es poner el artículo ese del 44, de que no te van a pagar las licencias si te enfermabas, qué sé yo, con enfermedades graves inclusive. Y eso habló como del espíritu de toda la reforma y armaron una discusión. Yo leí un estudio, los estudios siempre son, pero que 55% de las personas estaban en contra de la reforma laboral, 75% a favor del paro. Por otras razones también, porque porque no nos alcanza, por esto, por lo otro. Generalmente se dice que, viste, no lo ve. Una cosa es lo que vende la dirigente de la CGT, otra cosa es lo que vende la medida de fuerza. Sí, o los testimonios en los móviles de televisión, que sí, obviamente, vas a encontrar un montón de gente que el paro no sirve para nada, yo igual tengo que ir a laburar, obviamente. Ese sector lo encontrás. Y el discurso que lo encuentran siempre los antropólogos, pero que nunca se encuentran, que dicen, no, sí, yo soy mi propio jefe. ¿Escuchaste alguno que en Constitución diga, yo soy mi propio jefe, tengo mis propios tiempos, vivo mi vida, soy libre? O pase lo que pase, yo tengo que salir todos los días a trabajar. Bueno, esa parte sí. Pero digo, no... hasta que te quedas sin laburo. Claro, eso sí. Bueno, esa es la parte material en la que el discurso opera y funciona. Ahora, en la sociedad argentina, digamos, desarmar una estructura de la sociedad argentina como la que tiene anclada y la tiene naturalizada la clase trabajadora. Yo hablaba con compañeros de fábricas de distintos lugares y me decían, no, acá no llegó porque estamos preocupados por eso, pero no creen que no va a llegar, que no es tan así. ¿Viste esa discusión como que no, como que acá no va a ser porque es una fábrica grande, como que es para las fábricas chicas, como que porque la reforma venía claro. De a poquito. Venía por abajo. Como lo escuché a Pablo Gerchunov, que es un liberal inteligente, pero ¿viste? Vos rascás un poco a los liberales y te encontrás más o menos con... decía, estas cosas se hacen de callado, muchachos. También estas cosas se hacen tranquilos, se van haciendo, de hecho. Claro, no se alardea. Las reformas. Claro. Porque él es como partidario de él opina que hay que hacer reformas también, qué sé yo. Claro. Reformas de este tipo. De este tipo, sí, claro. Regresivas. Claro, regresivas. Sí. Entonces, esto se va haciendo, se va acordando con los dirigentes, y inclusive en un momento le dice, miren, yo soy comunista, dice, y sé que si ustedes se sacan de encima muchos de los dirigentes dialoguistas, ojo que pueden venir otros que sean peores. Peores para ellos. O sea, gente que no negocie, gente que no... Bueno, a Navarro creo que lo escuché acá diciendo, ojo que te van a venir los troscos, que no, qué sé yo. Tampoco se están así, no quiero hacer una cosa alegre, digamos, ¿no? Pero no creo, por la historia del movimiento obrero argentino, por la historia del movimiento obrero mundial, que se decrete que se clausuró y que no existe más después de 150 años de historia. No creo que eso suceda. No creo que eso suceda. Me apoyo en esa perspectiva histórica. Tenemos trago amargo de coyuntura, pero no creo que eso suceda. Y en los lugares donde se aprobó, en Francia, en Brasil, en España, después tuvieron momentos en que tuvieron que retroceder porque era un montón, porque en cierta medida es una forma de regulación de la sociedad también. Entonces, darle ciudadanía social al movimiento también es una forma de controlar, porque si no, tenés un problema. Es por la misma razón que muchos empresarios, por ahí no del todo públicamente, pero que decían, che, no rompa los sindicatos. Claro. Porque los sindicatos es lo que nos permite a nosotros tener más o menos un marco, orden, un marco de negociación. Que no sea todo caótico. Claro. Ahora, es interesante eso de... Hay que mirar la historia, está bien, ¿no? Los tiempos son distintos, nunca la historia se repite de la misma manera, pero... vos lo decís también en tu nota. Hay una nota en el Limón Diplomatique. Mañana sale otra, pero en Le Monde no, sale en el Salto, de España. Que se titula La reforma laboral se transformará en una guerra de posiciones. Que siempre hubo avances y retrocesos en no solo en los derechos de los trabajadores, sino en la vida política de los trabajadores. Ahora, lo que nunca pasó es que los eliminen de la conversación, ¿no? Que no sean parte, que no sean considerados. Cada vez que se intentó, decís vos, desalojar a los trabajadores del centro de la escena histórica, eso no solo que nunca pasó, sino que las veces que lo intentaron nunca terminó bien. Eso, evidentemente, en algún momento, más allá de si es que existe un consenso en que es necesario avanzar, porque etcétera, etcétera, y bla, que hay que ver, nunca terminó bien tratar de desalojar a los trabajadores como sujeto político, en ningún lugar del mundo. Claro, y en la Argentina menos. Hay un tema, ¿no?, de toda la historia del siglo XX que es, mira, hubo revoluciones y hubo sectores empresariales lúcidos que dijeron, che, para evitar revoluciones hay que incorporar a esta gente. Y en la Argentina el movimiento obrero tenía un peso muy importante en los años 30 y tenía que darle lo que algunos llamaron la ciudadanía social. Entró bajo la forma del peronismo.
no lo vamos a discutir acá. Entró de aquel histórico. Sí, sí. Que me empujás un poco y estoy ahí, pero porque en esto que tenés ahora, escuchame una cosa. Pero eso pasó muchos años de historia de eso. Entonces, Sí, ahora, claro. a mí lo que me interesa es la dinámica de la clase obrera, que decían, o la incorporamos o entra a las patadas. Perfecto, la querés sacar de esa ciudadanía, querés sacarle todos los derechos, puede volver a entrar a las patadas, ¿eh? Porque no, yo no conozco pueblo que se suicide y que diga, Silvina Giudice me votó que yo me tengo que suicidar y me voy a suicidar. Le tengo un encono particular. Porque ayer hizo lo propio, ¿no? Bueno, Claro. no creo que eso suceda. Ahora, puede quedar como un optimismo, pero es como un optimismo tonto, digamos, ¿no? En este momento. Pero es una perspectiva histórica que es la única perspectiva que podés mirar las cosas ahora, porque si la mirás Igual pasa el me Congreso, resirve, Fer, ¿eh? Igual me resirve en este momento. Si la mirás en el Congreso... Optimismo tonto, cualquier cosa. Dame cualquier cosa. Dame más. Si lo mirás por lo que pasa en la coyuntura, nos podemos perder. Y además, pero no solamente por la historia, sino porque ninguna de las otras variables en el país le funciona. O sea, le está funcionando. Entonces, por eso están acelerados. ¿Por qué van tan rápido? ¿Por qué no lo quieren discutir un poco más, digamos, ¿no? Si Martín Menem hizo rápido el debate, que por todo por capítulo, que no se note nada. Ayer, en el cierre... Fue muy impresionante. ¿No defendieron el proyecto? No. Claro, Ritondo dijo, bueno, insertemos los discursos. pero no solamente no defendieron el... O sea, no hubo un solo discurso de los libertarios. No, por eso está el miembro informante que lo leyó todo y lo leyó mal, y después el cierre del jefe de bloque no existió, dijo, no, vamos a votar. No, está bien, hay algo que Pichetto siempre dice, que es la oposición se lleva los discursos, el oficialismo se lleva los triunfos, y bueno, claro. Listo, a otra cosa. Ahora, es una reforma laboral, como decís vos, que ni siquiera la pueden defender, hay que acelerar, hay que sacarla rápido, basta, esto, por lo bajo, avancemos. ¿Por qué crees que hay semejante intensidad o apuro en el gobierno por avanzar con esta reforma? Porque si se discute mucho, la gente está en contra. Y se puede notar, digamos, se puede terminar notando. Entonces, hay que hacerlo rápido. A mí me da la impresión de que hay una cuestión, otro registro, en otra esfera, digamos, que nos tiene que llevar a un balance político de los últimos 20 años. El fenómeno Milei, ya estamos discutiendo eso desde hace tiempo. Sí. Pero es la concesión, digamos, ceder ante los sentidos comunes que esta gente después concentra y lo hace programa político. Yo leía una encuesta estos días que decía, bueno, hay gente que opina que el ajuste ya pasó, hay gente que opina que el ajuste todavía falta un poquito, hay gente que dice, no, falta un montonazo, ¿no? Lo peor viene ahora. Ahora, no había una opción que sea, no tiene que haber ajuste. ¿Se entiende? O sea, como que han convencido a la gente que se tiene que autoajustar. Eso es gran parte del sistema político lo pensaba de esa manera. Hay que ordenar las cuentas, hay que ordenar la macro. Que ordenar la macro es ordenar así los jubilados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión a pelear de quién, desde lo básico, de quién produce el valor y quién vive del trabajo ajeno, hasta que si se ajusten, que se ajusten ellos. Hay una serie de cuestiones para armar un movimiento político que enfrente verdaderamente a esto, para mí está vinculado al programa de la izquierda, ¿no? Pero que enfrente a esto en sus términos todo lo contrario, y no diciendo, no, mira, capaz que en este punto tiene algo de razón, alguna reforma laboral había que hacer. Ya entras en el terreno de su discurso. No porque no haya que cambiar cosas en el mundo laboral, sino porque cuando dicen reforma laboral es esto. Claro. No es este tipo, se llama así. Sino ponerle otro nombre. Digamos, reducción de las horas de trabajo, poner un nombre concreto, sin reducir el salario, o poner un nombre concreto en términos a cómo se utiliza la inteligencia artificial, la tecnología, lo que sea. Pero no este tipo de reforma laboral. Pero yo creo que ahí hubo un largo camino de concesiones, las dirigencias sindicales también, que permitieron cierta atomización del movimiento. La terciarización en la fábrica se está pagando con esto, porque el terciarizado tiene menos interés en la reforma laboral que el permanente, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno permitió las terciarizaciones, tiene este problema. Va allanando el terreno para que esto después se convierta en un programa general. Ahora, yo creo que es un programa político, es la presentación de un programa político de la clase empresaria, junto a su gobierno, el más afín de todos que tuvieron en el último tiempo. Pero es la presentación de un programa político y de una intención de batalla. Del otro lado, decirle, bueno, vamos, y vamos viendo. Esta vez, y vamos viendo, sí que falta una instancia del Senado todavía, hay que ver. Sí.
Hay sectores que están decididos a enfrentar esa instancia, ¿no? Exacto. A decir, bueno, no, ya está, tienen los números. Vamos a seguir probando. Ayer hablamos acá con Daniel Jofra y hay un sector del sindicalismo, CGTista, CTA y demás, la UOM, etcétera, que ya están convocando un paro de 36 horas con movilización. Sí, un poco como hoy lo escuchaba Roberto, también decía, hay que bancarse eso y hay que bancarse, el empresariado, incluso el gobierno. Se tiene que bancar eso, ¿no? Un paro de 36 horas y después viene un paro de 48 horas. Digo, eso en cuestión de costo, incluso de costo económico. ¿Cuánto se sustenta eso? Ahora, aparte, es una buena presión. Del 12, que era solo movilización, y decía, no, paro no da porque somos tiempistas, porque nosotros conocemos... Es increíble que la CGT siempre conoce el tiempo justo, ¿viste? Y nunca resulta, ¿no? Pero... Por lo menos la conducción actual, ¿no? La conducción, sí. Tuvieron que poner... tuvieron que llamar al otro paro. ¿Y por qué lo llamaron? Digamos, porque algo pasaba. Algo sucedía. Y de mínima quedaron expuestos. Claro. Yo no sé si las bases lo solicitan, pero de mínima en la discusión pública había una exposición ahí que decía, che, hay que llamar un paro. No había sectores que en las fábricas nos vamos a rebelar y vamos a ir con la cabeza a los dirigentes. No sucedía eso. No era poner la fecha. Claro, pero tenían... sentían que había un malestar y que estaban quedando como los tipos que habían negociado solo la caja. Sí. Sebastián Echemendi, que es politólogo y estudia el mundo del trabajo, puso en X una reflexión interesante que dijo, hasta en los años 90, que había que defender el sindicalismo en los años 90, cuando se hizo el sindicalismo empresario, etcétera, cuando se negociaba se mantuvieron los derechos colectivos, por ejemplo la ultraactividad de los convenios, y se entregaron derechos individuales. Dice, ahora ni eso, solo la caja. Los tipos dijeron, bueno, tenemos que, eso cayó muy mal, y que eso caiga muy mal, que se discuta el tema del trabajo, que se vea la reforma laboral a través del prisma del artículo 44, son todas las cosas que yo digo, qué bueno que se esté discutiendo esto. Y que no se haga de hecho y de querusa, se van haciendo ajustes sin que nadie sepa y que lo va notando después y qué sé yo. No, que sea un gran debate político nacional, para mí es un plafón para poder discutir otra cosa. Digamos, bueno, es interesante porque vos lo decís también, la clase trabajadora, que supuestamente ya no era parte de la conversación, es de lo que estamos hablando hace 10 días. Pero no había desaparecido. Bueno, no había tenido menos poder. Bueno, ese ya es un primer indicio de que el asunto importa y de que mínimamente hay un sector de los trabajadores en la Argentina que no están dispuestos a que, por más que se apruebe una reforma laboral en el Congreso, ir mansamente a su puesto de trabajo a perder los pocos derechos que le quedan, ¿no? Me parece que ahí hay una verdadera batalla, efectivamente, porque es uno de los mayores logros de las derechas, ultraderechas, la internacional reaccionaria en todos lados, correr el marco del debate y hacer que uno esté siempre tratando de responder a lo que ellos quieren. Si efectivamente, que acá lo hemos notado, ¿no? en esta mesa en los últimos días, si es que efectivamente uno decide poner el ancla, el eje, la mirada en esto, que somos como laburantes, pertenecemos a la clase trabajadora, cómo nos percibimos, qué es lo que... Entonces ahí ya me parece que hay una primera pequeña victoria en no dejarse llevar hacia el marco que ellos nos están diseñando todo el tiempo, haciéndonos creer además de que no existe alternativa, que esto es otra de las grandes habilidades, ¿no?, de las derechas a nivel mundial. Siempre lo escuchás al secretario de Estado Marco Rubio, siempre te explica que no hay plan B. De hecho, así lo dicen. Este es nuestro plan, no importa con qué, política exterior, Cuba, Venezuela, lo otro, adentro, Minnesota, no hay plan B, es uno de sus motos, ¿no? De, ¿cómo se dice? De sus herramientas para anular la posibilidad del debate. Bueno, la creadora de esa frase es Maggie Thatcher, ¿no? La conocemos bien. Y bueno, Milei dijo que es fan, ¿no? Y se demostró después que no, digamos, que había alternativas. Inclusive en la propia Gran Bretaña cierta revitalización, no solo de el movimiento sindical o de lucha, o el movimiento pro-Palestina, por ejemplo, sino también de la izquierda, del partido de izquierda o el Partido Laborista, como el movimiento de Mamdani en Estados Unidos. Digo, yo siempre cuando dijimos, bueno, estas derechas, que coincido con lo que voy a decir ahora esto, digo, ojo que hay una reacción a la reacción. Y ojo con la Argentina. Llegó tarde este fenómeno, quizás muchos estábamos, salvo los que la vieron,
que estábamos diciendo, bueno, es difícil por la estructura de la sociedad argentina, uno va cambiando su pensamiento, entonces al final llegó uno igual que los de todo el mundo, y ojo que la reacción no llegue también un poco más tarde, con delay, como llegó esto un poco más tarde. En todo caso lo digo porque puede pasar y lo digo para que pase, ¿no? Me parece que ellos se sobregiran, ellos se sobrenarran, ellos abren una batalla hoy, abren otra mañana y otra mañana para que nos olvidemos de todo esto y efectivamente presentar un marco de cuál es la discusión ideológica que vos querés dar y cuál es el programa político al que hay que oponerle y cuáles son las acciones para que ese programa político tenga alguna posibilidad, no que vaya a ganar, tenga alguna posibilidad, es como, bueno, quedémonos ahí. Y que después discutan lo que quieran en relación a sus propuestas, digamos, y al cambio de tema permanente. ¿Por qué metieron lo de la baja edad de imputabilidad también? Impresionante. Sí. Y lleno de progresistas y de todo tipo votando, o sea, después de la reforma laboral votando que los pibes lo metan en cara a los 14 años. No, y esto va a seguir porque acá en la apertura de sesiones ordinarias muy probablemente ya anuncien una reforma penal y bueno, es eso, es la saturación permanente de temas y una conversación un poco aturdida, ¿no? Que bueno, insisto, ese es el plan del gobierno, esa es la forma del gobierno, ya la conocemos. A mí lo que me interesa es empezar, que lo venimos haciendo hace rato de todas formas, a problematizar también qué somos, qué hacemos, de qué forma se enfrenta ¿dónde nos a paramos? este gobierno donde estamos, porque está bien, bueno, a mí yo ya me aburrí hoy de buscar traidores, ya los encontré, ya eran muy rápidamente identificables y ojalá el día de mañana los que 15 días antes de la elección se acuerdan de que quieren la lapicera para hacer las listas, las listas empiecen a hacer con eso, ¿no? Con lo que se vio en las últimas horas. Pero, ¿qué pasa de este lado, no? Eso, más que qué gobierno de mierda. Y van a fondo y quitan los derechos. Y, sí, bueno, ok, ya sabemos, listo. ¿Y entonces qué? Porque lo muy interesante de los últimos días fue, entre otras cosas, la discusión sobre... Bueno, ¿qué hay que hacer con el movimiento obrero? ¿Qué tiene que hacer la CGT? Pero no solo la CGT por caerle a la CGT. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales? ¿Dónde están las organizaciones políticas? Bueno, ¿qué se hace, no? Incluso un paso anterior a eso que me parece que es interesante, que es ¿para qué sirven los sindicatos? ¿Y por qué son importantes los sindicatos? Cosa que no estaba en la conversa de los últimos años. Digamos, había, digamos, como una... ¿Y qué pasa cuando los sindicatos no sirven también, no? Claro. Que es un poco la discusión de estos días, ¿no? Está bien, vos decís coyunturalmente, yo te hablo de una cosa más abstracta, digamos, el significado, digamos, del poder, digamos, de un sindicato, de un gremio, para qué sirve, por qué son necesarios independientemente de los dirigentes, digamos, de cómo sean ahora los dirigentes, ¿no? Eso me parece interesante. Yo ahí en el artículo ponía, el sindicato muchas veces se vive o como refugio o como obstáculo, digamos, ¿no? O como posibilidad de potenciar una lucha o como un problema que te está frenando para luchar. Y acá se vieron las dos cosas. Porque yo no soy partidario de tirar al niño con el agua sucia, digamos, ¿no? O sea, si hay dirigentes sindicales que hacen esto, no decir, bueno, por eso los sindicatos no sirven más. Los sindicatos han sido herramientas construidas por los trabajadores que lo colectivo... Sí, para no coincidir por izquierda con Sturzenegger. Es necesaria. Claro, que lo colectivo muestra fuerza, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de sindicatos necesitamos? Es interesante. A mí es saludable, no sé si repudio, por lo decir no caerle, pero esta discusión y este cuestionamiento al rol de los dirigentes de la CGT. Porque eso te plantea dos cosas. O la CGT hay que tirar a la basura, como dicen los libertarios, o tenemos que hacer otra CGT. Otra central obrera, otro tipo de sindicatos democráticos que se discutan. Esto tampoco, a ver... No solamente porque... ¿Por qué no hicieron asambleas y discusiones en todos los lugares de laburo? Y que entonces lo vas concientizando, al tipo lo siente, lo que le va a pasar. ¿Por qué no hicieron asambleas informativas? ¿Por qué todo por arriba? Y eso va a empezar a pasar ahora, porque en cada lugar te va a venir el pato y te va a decir, che, mira, bueno, acá cambia, a partir de mañana cambia esto en Kraft, en Mondelez, que es ahora, o en Fate como pasó, o en... No sé, cualquier otra fábrica. A cualquiera, vas a las automotrices, vas al ferroviario. Los ferroviarios me dice que también el paro más fuerte, y no es que ellos son del transporte, no es que no llegaban con el transporte, sino que me parece que la cuestión del transporte actuó como decir, bueno, como paró la UTA, entonces el paro fue más fuerte. No, había ganas de parar, y yo sumo todas esas cosas, las posibilidades que hay de este lado, los problemas que hay del otro, y decir, bueno, esto está abierto todavía, está muy abierto. Que no es optimismo, no es simplemente, no, bueno, las cosas van a estar bien.
es encontrar elementos. La cosa está para el orto. Porque las cosas están mal y posiblemente estén peor por un tiempo, pero es encontrar elementos en la historia, elementos en las dinámicas de la política, de las tensiones y de las luchas, para advertir que el gobierno se equivoca si cree que lo de ayer es un triunfo inapelable, o la semana que viene cuando lo logre en el Senado, Sí, y un que ya cheque en está, blanco. ya tiene Sí. su reforma laboral y a partir de ahora cambió para siempre el mercado de trabajo y los trabajadores se van a subordinar a un proyecto de ley escrito por las patronales. Vamos a ver. Generalmente lo hacen, por eso coincido con Fer cuando dice se pasan, Se sobregiran. se pasan Bueno, de rosca. pero el tema ¿no? es porque sí. se creen esa victoria aplastante y que eso le da la carta blanca como para seguir. Yo insisto que a mí me preocupa más el derrotismo preventivo de sectores Claro. que deberían enfrentar ese sobregiro. Porque que Claro. un gobierno se sobregire, y bueno, qué sé yo, problemas de ellos. En todo caso, sobre eso hay que trabajar. El tema del derrotismo preventivo, ¿no? Los discursos que vos escuchás, la resignación, la impotencia, ¿no? Cuando no la subordinación, por supuesto, pero por lo menos empezar a sacudir, ¿no? Por lo menos entre los que no están rendidos todavía. Optimismo, sí, de la voluntad, ¿no? El optimismo de la voluntad, claro. El pesimismo y la inteligencia. Ahora, yo creo que remite y hay que volver a revisar los debates desde que llegó Milei y todo eso, porque hace un balance esto también. Muchas veces explicar o tratar de analizar y pensar muchas veces actúa más como justificación que como explicación de lo que pasa. Por eso sí. no hay que separar nunca el análisis de la intervención política. ¿Qué Sí. quieres lograr? Digamos, ¿no? Porque si no, mira, la gente se autopercibe toda emprendedora, la clase trabajadora formal se volvió una minoría, ya somos Perú en este sentido, de la estructura social. Ya está, por eso actúa para decir, bueno, me voy a mi casa. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Claro. Y tampoco me quiero quedar porque no es así, digamos, ¿no? Entonces, también el posicionamiento político te marca dónde pones más aguda la mirada, digamos, ¿no? Porque desde el mundo académico se dice muy rápido, se afirman muchas cosas, ¿viste? O sea, ya está, sí, hablé con un pobre en La Matanza y ya tengo conclusiones generales. Y no es así, o sea, de la sociedad argentina yo creo que tiene esas reservas golpeadas, disminuidas, disgregadas, segmentadas, pero no encuentro ningún lugar, ni siquiera en la Gran Bretaña de Thatcher y ni siquiera en la Argentina de Videla, que después de eso pase y no pase nada. Digamos, ¿no? Y que de repente la sociedad argentina, que tiene estructurada de esta manera, se convierte en una suma de individuos, que como dijo Thatcher, no existe la sociedad, existen los individuos, mansamente. Nunca lo vi. O sea, entonces, demostrame que puede ser, está bien, será tu pesimismo, pero en la historia te demuestra otra cosa. Entonces me parece que, bueno, hay que ir un poco por ahí, queda una instancia del Senado, van a haber múltiples conflictos para mí, múltiples conflictos. Sí, claro. Los hay ahora. Ya El están. defate mismo ya es un conflicto. Sí, claro. Ahora, el defate está bien, le aplicaron, mirá cómo se demostró, pero los trabajadores entraron y este gobierno, que no sé si es un asunto interprivado, no sé para qué intervino, pero sin embargo intervino, hizo la conciliación obligatoria y supuestamente Madanes dijo que la va a cumplir. Pero intervino con el Estado. Entonces también miden. Está bien, y bueno, lanzaron los tuiteros a pegar a Madanes, qué sé yo. Con mucha lo operaron con la verdad, digamos, ¿no? A Madane, como a Roca, lo operaron con la verdad, Claro, porque, claro. le dicen todas que son cosas verdades, ¿viste? Claro. Pero bueno, pero del otro lado tampoco es que, bueno, ahora que vengan toda la mercadería china y que mercancías chinas y hundir la industria, qué sé yo. Ahí hay un dilema. Entonces me parece Hay que cuestiones, y te pregunto, Sí. hoy nos enteramos también de la ART de Galeno, que deja 400 personas afuera, y tiene más que ver con una cuestión de servicio, no tanto de fábricas, de industria, que digamos, siempre como que caracterizamos a la clase obrera, digamos, desde ese lugar. Y recuerdo que no hace mucho tiempo, fue en la época de Macri, creo, que yo tengo Galeno, había enfermeros, enfermeras, médicos y médicas protestando en las puertas de sus sanatorios, y era muy impactante ver eso, porque se la bancaban y se la recontrabancaban. Digo, también ahí hay evidentemente conciencia de clase trabajadora. Indiscutible. Está muy bien eso que plantea, porque hace rato, si alguna vez lo tuve, dejamos ese paradigma de que el obrero es el de Mameluco. No, Garrahan. Claro. Que fueron uno de los que triunfaron con el gobierno, lo obligaron a cosas, digamos, ¿no? Y se volvieron un emblema también. Sí. Las familias de personas con discapacidad, o las personas con discapacidad, que actuaron muy hegemónicamente en ese sentido, sí válido, digamos, ¿no? Para mostrar
el núcleo del plan, ¿no? Hasta dónde puede llegar con tal de hacer. Como el artículo 44 de la reforma laboral que muestra, en un detalle se ve la verdad, digamos, ¿no? Se ve, revela la verdadera, te muestra el sentido, todo. claro. Esto es lo que buscan. Claro. Y eso que no se discutía, se empezó a discutir. Entonces me parece que, o trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras de la educación, miles, cientos de miles a nivel nacional, en los hospitales, en las clínicas, etcétera. Me parece que hay ahí. Y hay también una cuestión de qué es que se hace con esos sectores como los de las trabajadoras de plataforma, etcétera, que cómo se los encuadra, digamos, ¿no? También hay un trabajo ahí de sindicalización, porque el movimiento obrero cuando se inició tampoco estaba encuadrado y no tenía sindicatos. Bueno, en cierta medida hay sectores que han retrocedido siglo y medio, pero no quiere decir que no se puedan organizar hacia adelante, y lo vimos en los trabajadores de Amazon, lo vimos en trabajadores de distintos lugares, ¿no? Que empezó un proceso de sindicalización. Entonces, yo digo, esas señales... Veamos todo lo que avanzaron, no digamos, no, mirá, no avanzaron, esta ley no existe, es papel mojado. No, no es papel mojado, es un marco que le da herramientas y a la vez que se haya generalizado tanto la discusión es una herramienta que está para el otro lado y tampoco es que se terminaron los sindicatos, que se terminaron las comisiones internas, que se terminaron las personas que tienen una experiencia. En la Panamericana yo conozco mucha gente. Mañana en el Círculo Rojo, en Radio con Vos, vamos a llevar algunos de ellos, de activistas de distintas empresas y todo lo demás que tienen una experiencia acumulada, que están ahí, aunque no estén en comisiones internas ahora, ¿no? Y que cuando esto se dé, están ahí. Son personas que encarnan una experiencia histórica, digo, del último tiempo, ¿no? No sé, ¿se acuerdan esos conflictos del 2007, claro. 2014? Claro. Entonces, me parece que ahí hay todavía, también pienso en ellos, no solamente en la clase trabajadora, porque es una abstracción también, sino que digo que hay sectores más avanzados, con más conclusiones, con más experiencia, que ya conocen las maniobras, etcétera, etcétera, y que bueno, cuando esto estalle y se revele más gente, están ahí para organizar gente. Eso está muy vinculado a la práctica, particularmente de la izquierda, ¿no? Entonces me parece que todos esos elementos me hacen pensar que se puede pelear. No que se va a ganar. Nadie. Lo único que se puede prever es la lucha, digamos, ¿no? Eso es lo único que se puede prever científicamente. Claro. Ahora, no que están dados. Si no estuvieran esas condiciones, bueno, iniciamos la retirada y ganaron ellos. Y te ganan con el discurso, porque no te ganan con la realidad todavía. Fer, gracias por haber venido. No, ustedes. Has venido ya muchas muchas veces. Por otra ley mala me llaman, ya lo sé. Has venido muchas veces a Maldita Suerte. Esta es la 10ª temporada de Maldita Suerte y los últimos 10 años no han sido buenos. Por eso te hemos llamado tanto. Y porque Maldita Suerte tiene un corazoncito que late también de la izquierda. Por supuesto, por supuesto. Lo siguen a Fer en Son nuestro amigo zurdo. Ya lo sé. @rosofer, con doble S, @rosofer, periodista de la Izquierda Diario. Escribe también en Panamá Revista, en el Diplo. Bueno, síganlo en Twitter porque ahí se van a enterar de todos sus laburos. Y en Radio con Vos es con el Círculo Rojo. Sí, de ¿cuándo? 12 a 14 los sábados. De 12 a 14 los sábados. Un programa no militante, de centro. Dialoguista. ¿La familia bien? ¿Todo Las bien? dos campanas. ¿Anda bien? Perfecto. Bárbaro. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido. Amigos, Fernando Rosso, en Maldita Suerte. Gracias, Fer.